El capítulo 3 de Romanos deseamos considerarlo bajo la dirección de Dios y por medio de la asistencia de su Santo Espíritu, pero es un capítulo que marca una diferencia significativa en relación a los dos capítulos previos y de hecho inaugura un nuevo estilo de presentación que el apóstol Pablo hace, y está basado en una especie del diálogo entre preguntas, respuestas y conclusiones. Y de hecho, en el capítulo 3 vamos a considerar un grupo de 7 preguntas vitales que son de una urgencia extrema para cada ser humano. Y deseamos seguir la misma secuencia que está en Romanos 3, tal como está presentado. El primer grupo de preguntas vitales lo encontramos inmediatamente al principio del capítulo, el versículo 1, mientras que la respuesta la tenemos en el 2. Y las dos preguntas, que obviamente están interconectadas, dicen: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Porque nosotros no podemos olvidarnos que es una epístola, lo cual quiere decir que es una carta. Esta división en capítulos que tenemos actualmente no corresponde a la narración tal cual Pablo la escribió. Es decir, Pablo no lo escribió por capítulos, ni tampoco lo distribuyó en versículos. Sabemos que es en la temprana Edad Media cuando se establece el sistema de capítulos y versículos. Por lo tanto, tenemos que verlo como una narración continuada que simplemente puede enfatizar más unos elementos que otros o cambiar el sistema dialéctico, es decir, la forma en que se argumenta. Y precisamente el capítulo 3 usa el apóstol Pablo un sistema de preguntas y respuestas que van a generar conclusiones. Y la primera es, bueno, para ser salvo hay que ser judío, y para ser salvo, además de ser judío, hay que estar circuncidado. Esta era una pregunta muy importante, no solamente para los judíos, que ellos realmente estaban convencidos de que era así, sino también para los que ahora están aceptando el cristianismo, hayan sido primero judíos o hayan sido primero gentiles. Es decir, hay algún tipo de preferencia, prioridad por parte de un grupo humano en relación al resto de la humanidad. Y el versículo 2 lo contesta. Dice: sí hay una ventaja, solo una, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa es la única ventaja, es decir, ellos fueron los depositarios originales de los oráculos de la verdad. Es decir, quien recibió las 2 tablas, pues fueron ellos, el pueblo de Dios de Israel. Los que pudieron escuchar la declaración verbal de Dios mismo de los 10 mandamientos fueron ellos. A quien se les confió no solo la recepción, la custodia, la práctica y la distribución de la verdad, fue precisamente a ellos. Entonces, este es el único elemento diferencial que el apóstol Pablo utiliza en la introducción al capítulo 3. Y después veremos que eso solamente agrava el nivel de responsabilidad y de sentido de pertenencia a respecto de los oráculos de la verdad. Por lo tanto, no es un elemento diferencial a nivel de salvación. Y esto es algo que ya lo habíamos constatado en el capítulo 2, donde Dios es completamente imparcial y no tiene preferencias basadas simplemente en la etnicidad, el género, la raza o la nacionalidad. Bien, el segundo grupo de preguntas vitales los tenemos en el versículo 3. Y las preguntas son, pues, que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y esta es una pregunta muy importante, porque resulta que, bueno, si los judíos recibieron los oráculos de la verdad,
y esto hizo que fuera un pueblo peculiar. ¿Cómo es que no todos ellos eran fieles? Esta era una pregunta lógica y era obviamente evidente. Pensemos que, y sabemos que la epístola se está escribiendo entre el año 56 y 57, cuando había una clara disparidad y un antagonismo impactante entre el cristianismo y el judaísmo. Y era evidente para todo el mundo pagano y todas las religiones circundantes alrededor. Por lo tanto, una cuestión que sería, y es muy obvia, es, bueno, si esa persona conoce la verdad, pero no la cumple o no la cree, ¿quiere esto decir que la verdad se desvirtúa? Y esto era una pregunta muy importante, porque a nosotros como seres humanos nos afecta mucho que, por ejemplo, alguien esté predicando un sermón y que digamos, sí, es una verdad muy importante, es muy necesaria, realmente ese mensaje era para mí. Y después nos damos cuenta que, pues, que esa persona no está a la altura del mensaje que dijo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se invalida la verdad? ¿Se desvirtúa la importancia de ese sermón? Absolutamente no. Y esto es el segundo tema importante, porque si los judíos recibieron el inmenso privilegio de a quienes se les confió los oráculos, pero sin embargo no fueron fieles, quiere decir que esa verdad sigue siendo verdad, aunque los que la recibieron originalmente no la cumplan. Y la respuesta es muy interesante. La tenemos en el versículo 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces aquí dice, no tiene nada que ver. El privilegio es dado, pero no es valorado. Por lo tanto, es retirado. Y eso hace tanto más veraz a Dios, porque la verdad, que es el reflejo de su carácter en la ley de Dios y en la demostración de su forma de tratar con la humanidad, no depende de la fidelidad de un grupo humano específico. Y esto es lo que el apóstol Pablo intenta explicar aquí. Es decir, la verdad no depende ni de los individuos que la han recibido, ni de si los individuos la aceptan. Porque un argumento muy interesante es que la gente dice, bueno, pero ustedes son muy pocos. Si es la verdad, ¿por qué la mayoría no la acepta? Y este es exactamente el tema que está tratando Pablo aquí. La verdad está a un nivel sobre las circunstancias y hace que el ser humano sea más injusto y más engañoso e infiel por comparación con la veracidad absoluta de Dios. La verdad que él representa no es circunstancial, no es situacional y es mucho más que un momento. Es permanente en el tiempo, en el espacio, e es irrelevante de la materia. Y este es un principio que nosotros tenemos que entender. Tercer grupo de preguntas vitales, las tenemos en los versículos 5 y 6, y las tenemos agrupadas de este modo por el hecho de que se pertenecen temáticamente. Dice, ¿será injusto Dios que da castigo? ¿Cómo juzgará Dios al mundo? Entonces, ahora vamos escalando. Bueno, si los judíos fueron los que recibieron la verdad, pero por haberla recibido ellos no fueron transformados, ¿qué pasa con los que ni la recibieron ni la obedecen? En otras palabras, todos los demás, los gentiles. Entonces, ¿Dios qué hace? Si Dios promueve o toma una declaración final y de sentencia, ¿hace que esto sea injusto por su parte? ¿O cuál será la modalidad en que Dios va a lidiar con este asunto? Es decir, las personas a las que Él ha confiado la verdad no están a la altura de esa verdad.
Los que no conocen la verdad, obviamente, no la obedecen. Entonces, ¿cómo va a actuar Dios en esta situación? Y la respuesta la tenemos también. Versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Hablo como hombre, en ninguna manera de otro modo. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que el ser humano, en su mayoría, o no acepte la verdad originalmente, o traicione, o no viva a la altura de la verdad que recibió, como en el caso de los judíos, eso en absoluto varía la justicia, la veracidad y la completa estabilidad en Dios. Es irrelevante. Pero a nosotros como seres humanos nos afecta en una forma significativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando somos pequeños y vamos a la escuela, bueno, los únicos que comemos diferentes somos nosotros. Los únicos que se visten diferentes somos nosotros. Los únicos que guardan un día para adorar a Dios diferente del de todos los demás somos nosotros. Entonces, la práctica de la verdad no produce un cuestionamiento acerca de la justicia impecable de Dios, sino extrapone a un nivel superior la injusticia del ser humano. Así que no es nuestro problema que la mayoría no acepte, o los que deberían aceptar fracasen en el proceso de la aceptación. Nuestra posición debe ser inalterable en el tiempo y en la situación, de la misma manera que Dios lo es. Por lo tanto, Él presenta un nivel metasituacional, es decir, una situación sobre las circunstancias en cuanto al conocimiento de la verdad y la revelación de Dios. Pero entonces vamos al cuarto grupo de preguntas vitales, que las tenemos en los versículos 7 y 8. Entonces dice, porque aún soy juzgado como pecador, hagamos males para que vengan bienes. Esa es otra actitud que tiene el ser humano. Decir, bueno, si todos somos pecadores, si da igual que conozcas la verdad o no conozcas la verdad, entonces ¿por qué hay que molestarse en hacer el bien? Porque total, todos vamos a ser juzgados. Y eso lo explicamos muy bien en el capítulo 2, donde se explicaba que todo ser humano, sin excepción y sin excusa, va a ser juzgado. Entonces, la pregunta aquí es, si voy a ser juzgado como pecador, entonces, ¿qué valor tiene que me esfuerce en hacer el bien? Mejor hago el mal o hago mis inclinaciones, es más el concepto en griego que tenemos en el versículo 8, para que Dios tenga más misericordia de mí. Esa es otra actitud que tiene el ser humano y de hecho es la posición generalizada de las iglesias dominicales. Es decir, tú aceptas la verdad y ya está. Y pues te vendrá el bien por el hecho de que tú has aceptado. Cuando uno habla aquí con algunas personas y le dicen, usted ya ha sido salva, usted ya ha sido aceptada por Dios, porque yo sí, y yo ya soy salvo, o yo ya soy salva. Entonces, la respuesta a esta actitud donde hay una distancia con la verdad y una autosuficiencia en relación a esta, también en el versículo 7-8 se da la respuesta a esta actitud. Se dice, pero yo, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos precisamente lo que es la segunda parte del versículo 8, que está formulada como una pregunta que acabamos de leer. Entonces, todo el tiempo es el contraste. Es decir, la actitud del ser humano, cuando es incorrecta, lo único que hace es reconfirmar la verdad. Pensemos que nuestra actitud no va a cambiar la actitud de Dios. Aunque nosotros no digamos la verdad, la mentira no se convierte en verdad.
porque la verdad de Dios está por encima de nuestra actitud, de nuestras declaraciones o de nuestras creencias. Y esto es lo que lo hace excelente, magnífico, elevado, divino. Y esto era algo muy difícil para entender en esa época y también lo es ahora. En esa época el sentido de la religión era como una empresa a dos partes. Es decir, yo hacía los sacrificios, fuera judío o fuera gentil, visitaba el templo, cumplía mis votos, entonces Dios cumplía su otra parte. Eso era una empresa de dos asociados, el que tiene el poder y el que solicita el poder. El que solicita ese poder divino se somete, el que puede impartir ese poder superior ejerce ese poder. Aquí se nos dice que esa no es la forma. El ser humano es absolutamente dependiente. No puede generar ningún elemento válido, ningún tipo de acreditación, mérito, privilegio en relación a la absoluta perfección de Dios. Entonces, este principio queda totalmente eliminado dentro de esta explicación. Así que nos vamos a al quinto grupo de preguntas vitales que tenemos y está en el versículo 9. Y esta es una de las respuestas más extensas dentro del capítulo 3. Entonces, la pregunta es, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Quiénes son ellos? Si nos vemos al principio del capítulo, están hablando de los judíos. Entonces, bueno, ¿quién es mejor aquí? El hecho de que alguien haya sido depositario de las verdades por el hecho de aceptarlas o identificarse, los hace mejores que a los que no la poseen. Esta es la respuesta, en ninguna manera. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Lo cual quiere decir que la posesión de la verdad, la recepción del mensaje, no es la salvación. No es. Por eso aquí dice, si vamos a Romanos 3.1, dice, ¿qué ventaja tienen los judíos? Bueno, ellos fueron los depositarios de la verdad. Lo único que eso les trajo fue un mayor nivel de responsabilidad por el hecho de la falta de certeza y fidelidad a ese mensaje. Pero todos están bajo juicio y todos han sido declarados en pecado. No hay diferencia étnica, cultural, social o de género. Y entonces tenemos 14 atributos que van desde el versículo 10 hasta el versículo 18 para confirmar este principio. Y entonces en el 10 dice, no hay justo ni aun uno, ni judíos ni gentiles. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspides sus labios. Boca llena de maldición y amargura, pues se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura son sus caminos. No conocieron camino de paz, no tienen temor de Dios delante de sus ojos, judíos y gentiles por igual. Y esto es algo que tenemos que entender. La cercanía a la verdad sin la posesión personalizada de la misma no transforma. Recordemos cómo terminábamos el capítulo 2. Dice, tienen la forma, pero ¿qué pasa con el contenido? Entonces, aquí se establece que verbalmente, a nivel de comportamiento, a nivel cognitivo, a modo de la capacidad de pensar y la actitud, absolutamente parejo, el judío y el gentil, y sometidos al mismo juicio. Bien, si hemos tenido este primer grupo de preguntas vitales para todos, el apóstol Pablo hace como un paréntesis para recapitular las conclusiones
que se dan como resultado de estas preguntas fundamentales. Así que vamos a considerar el primer grupo de conclusiones, que las tenemos combinadas entre el versículo 19 y el versículo 20 de Romanos 3. Y es significativo porque el versículo 19 nos habla de las declaraciones de la ley, mientras que el versículo 20 nos habla de las obras de la ley. Y veremos qué tipo de conexión existen entre ambos. Si ustedes observan el diagrama que está en la diapositiva, van a ver que sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Es decir, el contenido, el mensaje de la ley está dirigido y es asimilado por aquellos que sí la conocen, obviamente. Recordemos Romanos 7. Hay unos que no conocen y otros que sí conocen. Dice, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, las declaraciones de la ley someten a toda persona bajo esa normativa. Es una regulación y eso no es opcional. Y fíjense que es importante porque dice, es todo el mundo. Todo el mundo, aquí no hay excepción. Si es judío, si es gentil, no, es genérico, es integral, es totalmente global para el ser humano. Y el hecho es que neutraliza la argumentación humana, porque dice, estas declaraciones cierran la boca del ser humano. No tenemos capacidad argumentativa en relación a este principio. Pero el conocer esas declaraciones nos colocan en una posición especial. Y lo vamos a leer en el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y estas conclusiones son vitales. Bien, ¿cuál es la primera? Una es el conocimiento verbal, intelectual de la ley de Dios. O sea, la conocemos, inclusive de memoria podemos recitar Éxodo 20 o distintas secciones completas de la Biblia. Y eso puede ser aplicable para todo el mundo. Ahora, vamos a pasar del elemento de conocimiento al elemento de acción, de ejecución, de realización, de diario vivir. Entonces aquí dice que por lo que hagamos en función de lo que sabemos de la ley, no por eso somos justificados. No existe una justificación que nos haga mejores seres humanos por el hecho de hacer las obras, porque conocemos la palabra. Así que ese principio de que yo sé y yo hago no nos certifica para la salvación. No. Y esta es una conclusión que nosotros tenemos que entender, porque aquí se nos da la clave de ese concepto. Necesitamos conocer las declaraciones, necesitamos realizar acciones, pero lo único que provee la ley es el conocimiento del pecado. Y esa es una conclusión significativa. Es decir, el ser humano nunca deja de hacer algo si no puede entender por qué no debe hacerlo. Así que si en nosotros se produce un cambio de comportamiento, vamos a ver en los próximos versículos cómo se da, es porque hay una acción no netamente de conocimiento y de acción, sino que hay una actitud interior de transformación. Así que las obras en sí o el conocimiento en sí no promueve la justificación. Absolutamente no. Porque para ningún ser humano, recordemos que ni para gentiles ni para judíos, este es un argumento, ¿ok? Porque se nos dice que lo único que recibimos es el conocimiento de lo que es pecado. No, eso nos permite la diferenciación, eso nos permite comprender la dualidad en la que nosotros vivimos, entre lo que somos por naturaleza y entre lo que debemos llegar a ser, entre lo que somos ahora y entre lo que Dios espera que nosotros seamos. Eso nos lo da el conocimiento de la ley.
y la recepción de sus declaraciones, pero no produce una justificación en nosotros. Nos encontramos en un nivel de asimilación y de percepción cognitiva. Vamos al segundo nivel de conclusiones, y este es prácticamente uno de los elementos centrales en Romanos capítulo 3, y lo tenemos en los versículos 21 y el versículo 22. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, ya hemos analizado que la ley tiene declaraciones y produce acciones. Aparte de esto, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Entonces ahora, si no hay justificación en las obras, ¿qué es lo que además tiene que añadirse a esto? Entonces aquí se nos dice que la justicia de Dios se ha revelado por la ley, es la revelación de su carácter, también por los profetas, por todo el elemento profético como tal, pero el versículo 22 nos pone el añadido. Y el añadido es el siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y esa es la cuarta vez que en el capítulo 3 de Romanos se enfatiza que no hay diferencia entre los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que viene a añadirse aparte de la ley y de los profetas, aparte de la declaración y aparte del elemento de la profecía? Viene Jesucristo. Es el Nuevo Testamento. Cuando estamos con el versículo 21, estamos centrándonos en el Antiguo Pacto. En el versículo 22 viene el añadido, y es la justicia que viene por la fe. Porque ya hemos leído en el versículo 18 y 19, así como el 20, que no hay justificación ni en las declaraciones de la ley, ni en las obras de la ley, sino que la justificación se da por la fe en Jesucristo. Entonces, ley, profetas, más Jesucristo, con el elemento humano de la fe, es lo que genera esa fórmula y esa ecuación que lleva a que todos los seres humanos que creen puedan ser copartícipes interactivos en el proceso de salvación, que se va a ver en ese tercer grupo de conclusiones que tenemos desde los versículos 23 hasta el 25. Y veámoslo en perspectiva. El versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, los que conocen, los que escuchan o los que hacen, todos estamos destituidos por nuestra condición natural de pecado. ¿Sí? La humanidad en sentido genérico. Pero ahora, el elemento que marca la diferencia y que establece que no haya diferencia entre los seres humanos, lo tenemos en el versículo 24. Entonces dice que esto sí da justificación, no las obras de la ley, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que el 23 nos habla de la condición humana en estado original después de la caída en el pecado. El versículo 24 nos habla de la intervención a favor de la humanidad caída con la venida del Señor Jesucristo. Y eso es lo que se considera justificación. No se puede uno justificar por las declaraciones de la ley, no se puede justificar por las obras de la ley. Única y exclusivamente se puede justificar por la gracia, la fe y la gratuidad de la redención en Cristo Jesús. Y este es el centro del mensaje. Por lo tanto, los judíos, teniendo las declaraciones y las obras de la ley sin Jesucristo, no tenían justificación. Los gentiles, sin la declaración y sin las obras de la ley, tampoco tenían justificación. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenía a Cristo como el centro de gratuidad para la aceptación de la gracia por fe, que se deriva a su vez en el principio de la redención.
Vamos al 25, porque aquí hay un aspecto temporal que implica el antes y el después de la aceptación por fe del conocimiento del plan de salvación. El 25 dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado. Y aquí no está hablando de los pecados de los pasados judíos o de los pecados pasados de los gentiles. Aquí estamos hablando en sentido genérico toda la humanidad, toda la raza humana. Y entonces aquí se establece una clara conexión entre la propiciación, que es el acto de la expiación, de la sustitución, del asumir los pecados, las faltas de otros por un ser superior sin tener parte en el pecado. Y eso es un acto divino, y eso es lo que Cristo hace y amerita su acción a nivel propiciatorio. Y lo hace por su sacrificio, lo hace entregando su propia vida. Y no simplemente en una muerte común, sino en una muerte tortuosa, en una muerte que requiere derramamiento de sangre para que la expiación y la propiciación sea absoluta, completa y única. Y esto implica, como les decía, el punto y aparte entre el antes y el después. Y se nos dice que Dios manifiesta su justicia estableciendo el periodo de conocer el plan de salvación y el periodo de no conocer el plan de salvación. Entonces, todo lo que se hizo antes de que uno conociera el plan de salvación y se arrepiente de corazón, el Señor lo pone en el pasado. Eso queda totalmente en el olvido. Y es una prueba de su paciencia, y si recuerdan el capítulo 2 de Romanos, se hablaba de las riquezas de su divinidad, y una de ellas es la longanimidad, la benignidad y la paciencia. El versículo 26 es el cierre dorado de esta suprema conclusión. Con la mira de manifestar en este tiempo, fíjense que estamos hablando del tiempo pasado y estamos hablando ahora de este tiempo, ¿okay? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, para poder justificar a alguien, uno previamente debe ser justo. Es decir, yo no puedo corregir exámenes de estudiantes si yo no he demostrado que tengo la capacidad para poder juzgar si saben o no saben. Obviamente, primero yo he tenido que demostrar que lo sé, y entonces tengo la capacidad de decir si el alumno lo sabe o no lo sabe. Entonces, el acto de la posesión de la justicia está en Cristo. Y el acto de la transferencia de esa justicia al ser humano también está en Cristo. Solo puede justificar el que es justo en sí mismo por esencia. Y por eso este versículo lo dice. A fin de que Él sea el justo, es Cristo. Y Él además es el que justifica. Entonces, solo el que tiene la capacidad de la justicia absoluta es el que puede transferirla. ¿Sí? Pero solo la transfiere a quien cree que Él es justo y que tiene la capacidad de justificar. Y este principio es muy importante en nuestra experiencia religiosa. ¿Por qué no nos confesamos ante personas? Porque ninguna persona puede justificar nuestros pecados. Nadie puede expiar nuestras faltas. Nadie, absolutamente nadie, ni nosotros mismos. Lo puede hacer solo alguien que es justo en esencia y que lo ha demostrado en una forma palpable, tangible y además que puede ser asequible. Y ese es precisamente el plan de salvación. Y ese creer significa que cuando yo me comparo con Jesús, yo sé cuán injusto, descalificado y pecador soy. Entonces yo clamo por esa justicia, y como yo creo que Él tiene esa justicia y es absolutamente perfecto, Él es el que me puede transferir
de lo suyo a mí. Eso es muy importante. Es muy significativo. Y ese es un principio que nosotros espiritualmente tenemos que tener en nuestra vida religiosa. Y ese contraste entre el no ser justo, pero acceder a la suprema justicia de Dios, es un privilegio. Y para eso no hay diferencia. Pero hay que creerlo y hay que aceptarlo por fe. Y tenemos que tener la precondición de que yo soy injusto y solo Dios es justo. En el momento en que yo creo que yo tengo algún atributo, alguna calificación, algún tipo de ventaja que yo pueda ofrecer, estoy absolutamente descualificada para recibir justificación. Porque yo creo que soy partícipe del proceso de la justificación y absolutamente no lo puedo ser. Volvemos a las preguntas. Sí, las preguntas continúan. De hecho, ya estamos orientándonos hacia la última parte de Romanos capítulo 3. Entonces, el versículo 27 tiene dos preguntas que son fundamentales a esta altura de la comprensión de la experiencia religiosa. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De qué me puedo enorgullecer yo? ¿Cómo puedo decir, yo hago esto bien, yo soy una buena persona, yo esto, yo lo de más allá? No existe esa jactancia. No hay nada que yo haga bien que sea por mis méritos. Y en el momento en que nosotros perdemos esa conexión y creemos que lo que yo hago es porque yo soy capaz de hacerlo, porque yo poseo esos atributos, porque yo tengo esa capacidad, mi jactancia es una necedad. No tenemos jactancia, no tenemos capacidad para decir, esto que he hecho es porque yo puedo hacerlo. Y recordemos lo que Pablo dijo, todo lo que soy es por la gracia de Dios. Él era absolutamente consciente de esta realidad. Y fíjense que este elemento es muy importante en nuestras relaciones humanas. En el momento en que nuestro nivel de jactancia nos lleva a creer que conocemos, sabemos, hacemos, y los otros no saben, no hacen, pues yo soy mejor. Por comparación, yo me hago esa autorreflexión. Aquí se nos dice que esa exclusión está completamente fuera de lugar. O sea, no puedo yo categorizar a individuos y sentirme jactancioso o superior precisamente por ese conocimiento. Y ahora viene algo muy importante, porque dice, bueno, si yo tengo esta jactancia, ¿por qué ley será? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Porque después veremos que en el próximo versículo él habla de otro tipo de ley. Él habla de la ley de las obras aquí, y en la segunda parte habla de la ley de la fe. Así que hay dos formas de leer la ley de Dios: como la letra y la acción, simplemente, o como la letra, la fe y la acción. El resultado es completamente diferente, porque no es la acción humana la promotora de la acción correcta, sino que es la acción de fe, de creencia, de sumisión la que promueve la acción. El acto de que Cristo, que es el justo, Él nos justifica. Y ese pensamiento debe estar claro en nuestra mente, y si no lo tenemos, debemos rogarle a Dios que nos dé la sabiduría, la humildad y la capacidad de aceptar nuestra realidad como pecadores. Y entonces el versículo 28 es excepcional en la declaración tan compacta. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, pero sí por la ley de la fe.
Fíjense que es interesante. Pablo habla de dos leyes. Habla de la ley de las obras y de la ley de la fe. O sea, la ley es constante. La ley no la podemos eliminar. Que la obedezcamos o no la obedezcamos, que la aceptemos o no, la ley es inamovible. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es el lugar de la ley. La ley, se nos dice claramente, ya lo hemos leído, tiene un propósito final, y es darnos a conocer que es pecado. Ya está. Lo sabemos. Eso es lo que hace la ley. La ley no puede salvar, la ley no puede justificar. La ley solamente nos dice lo que somos, pero nos deja así. Entonces, eso no promueve una solución, no apela a una transformación. El elemento que lo produce es el elemento de la fe, que se da por el sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces, las obras se dan, pero es la ley de la fe. La ley no desaparece, sea por obras o sea por fe, pero es la ley de la fe la que promueve la salvación, porque es el justo el que la ha cumplido, es Cristo que es el justo, el que nos puede justificar por la fe, la creencia, la aceptación y la práctica de la misma. Y vamos al último grupo, la séptima categorización de las preguntas vitales que se encuentran en Romanos 3. Y lo tenemos desde el versículo 29 hasta el versículo 31. Y de hecho, esta es una de las partes finales como tal del capítulo 3. ¿Es Dios solamente el Dios de los judíos? Fíjense que ahora estamos volviendo al inicio del capítulo 3, porque el 3 nos decía, bueno, son los judíos superiores. Y nos decía, bueno, la única superioridad que tienen es que ellos recibieron el mensaje originalmente. Eso es lo único. Entonces, ahora viene el cierre de toda esta narración y de todo este diálogo. Entonces, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? La respuesta es, ciertamente, también de los gentiles. Y ahora Pablo lo sobreenfatiza en el versículo 30, porque dice, porque Dios es uno. No hay un Dios de los judíos y un Dios de los gentiles. Dios es solo uno. Y la raza humana es solo una. Y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En otras palabras, solo por la fe pueden ser justificados los que son judíos, que están circuncidados, y los que son gentiles que no están circuncidados, solamente se justifican por la fe. No hay diferencia. Así que Dios es uno, y no es la condición de la acción realizada lo que justifica al ser humano, sino la fe y la creencia de esa acción absorbida por medio de Cristo que es justo, sea judío o sea gentil. Y ahora viene aquí en el versículo 31 el cierre del concepto. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Entonces, ¿qué pasa? Si Dios es uno y el que justifica es el que es justo y se hace por la fe, entonces ¿para qué necesitamos la ley? La ley no sirve en ninguna manera, sino que la confirmamos. Y fíjense que esto es muy importante. La ley tiene una función y es la de darnos a entender nuestra realidad. Permitir que podamos llegar a la conclusión absoluta, total, que somos pecadores y no hay salvación para nosotros. Eso es lo que la ley nos demuestra, porque nosotros leemos el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Tengo yo alguien en mi vida que para mí es máxima prioridad? Estoy transgrediendo el primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imágenes, ni de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás, no te postrarás.
¿Hay algo que produce una sumisión por mi parte a deseos, ideas, acciones o costumbres? Estoy transgrediendo el segundo mandamiento. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Uso el nombre, la idea, el concepto de la divinidad tribalmente. Lo uso en una forma totalmente carente de reverencia o de solemnidad. Estoy transgrediendo el tercer mandamiento. Y así vamos punto por punto. Entonces, la ley nos coloca en una absoluta realidad de nuestra condición. ¿Por qué es importante este elemento? Porque para que haya una transformación, el ser humano tiene que conocer la necesidad de que ocurra. Cuando una persona tiene una adicción y se encuentra en el proceso de negación, no reconoce que tiene una adicción. Dice, no, yo puedo dejar de fumar cuando quiera, yo puedo dejar de beber cuando quiera, yo no tengo ningún problema. Y lo cree, pues lo va a seguir practicando hasta que se dé cuenta que ha perdido su voluntad y que es el resultado, su vida, de un desastre basado en una dependencia. Entonces, nosotros no cambiamos hasta que nos damos cuenta que lo que somos es una desgracia, que no hay esperanza para nosotros en nuestra condición natural. Y eso nos lo muestra la ley. Viene el conocimiento del pecado. Podemos decir delante del Señor, soy pecador. Igual que la oración del publicano. Él no podía levantar la vista, él solo podía golpear su pecho. Cuando nosotros somos conscientes de nuestra real situación, no hay jactancia. No hay sentido de superioridad o de menosprecio hacia los demás, porque siempre tenemos presente lo que somos. Pero entonces, la ley solo puede hacer eso. Pero entonces ahora tenemos la ley, tenemos la revelación, lo recuerdan, ley, los profetas y Cristo. Entonces, cuando nosotros ya sabemos quiénes somos, cuando conocemos qué es lo que somos y qué es lo que va a suceder, entonces nuestra única solución es Cristo. Entonces, Él que es justo y que tiene una absoluta perfección en su naturaleza y en su vida como ser humano, ahora Él nos extiende la solución, nos ofrece la posibilidad de transformación. Y el momento en el cual nosotros nos asimos de la mano de Dios por la fe y decimos, Señor, yo quiero ser como tú eres. Si yo mentía, no quiero ser mentiroso. Si yo era holgazán, ahora quiero ser laborioso. Si yo era débil, era intemperante, ahora quiero tener control. Pero yo no puedo, eso es lo que yo soy. Pero contigo sí puedo. ¿Por qué? Porque tú fueres temperante, porque tú eres verdadero, porque siempre dices la verdad, porque tu palabra es absoluta. Entonces, ese momento en el cual nosotros nos aferramos a esa esperanza real, potencial de salvación, lo hacemos por la fe. Y en ese momento todos esos elementos se conjugan: la ley, los profetas y Cristo. Entonces, tenemos el conocimiento del pecado, tenemos la revelación de lo que es pecado y tenemos la salvación del pecado. Y este principio es realmente significativo y es una joya de la inspiración divina, Romanos capítulo 3. Puede parecernos quizás un poco complicado al principio. Yo he intentado desglosarlo de acuerdo a los conceptos interrogativos que Pablo usó, porque es un capítulo en que él usa esta modalidad dialéctica, conversacional, preguntas con respuestas y conclusiones. Y quiera el Señor ayudarnos para que esa sea tu experiencia en mi experiencia. Amén.